Si nosotros tenemos una escalera que está apoyada en una pared lisa, como esta que vamos a dibujar, tenemos la pared, tenemos el piso, y aquí vamos a tener la escalera. Disculpe, profesor, que lo voy a interrumpir. Por favor, apaguen los micrófonos para que la no se enfoque. ¿Alguien tiene algún micrófono encendido que no vaya a hacer una pregunta? Por favor, apáguelo. Recuerden cualquier tema con la pantalla, sonido, si se está cortando, me avisan. Déjenme ver en qué red estoy. Pues si continuamos, tenemos esta escalera que está apoyada sobre una pared lisa. Aquí conocemos que la escalera tiene una masa que vamos a llamar M, tiene una longitud L. Esta está apoyada sobre el piso y forma un ángulo θ con la horizontal. Estos son los datos que conocemos. Entonces, dijimos que la longitud de la escalera vamos a llamar L. Por lo cual en el punto medio tenemos L sobre 2. Nuestra escalera es regular y uniforme. Está apoyada con una inclinación de θ con relación al piso o a la horizontal y está apoyada sobre una pared lisa. Entonces, nosotros lo primero que hacemos, ¿quién me dice qué es lo primero que hacemos? Yo, profe, diagrama de cuerpo libre. Diagrama del cuerpo libre. El que lo dijo primero, que se ponga su medio punto. En cualquier ejercicio de equilibrio, el diagrama de cuerpo libre. Paso 1. Para yo no, lo voy a hacer de este lado, voy a hacer otro dibujito. El diagrama de cuerpo libre. Vamos a ver, ¿quién me define el diagrama de cuerpo libre? ¿Qué es un diagrama de cuerpo libre? Ese es un diagrama donde se ponen todas El las primero fuerzas. que empezó, José. Dígalo usted, porque no se entiende si hablan todos. Dígame. Es un diagrama donde se ponen las fuerzas en X y en Y. ¿Y qué más? Usted mismo, le voy a dar un chance para que lo complete. Dependiendo la posición en la que se ponga el diagrama, se sabrá si es por producir la fuerza, se ayuda a la masa o es contraproducente. No. Yo, profe. Yo, profe. Es una gráfica. Estoy con José. Vamos, denme un chance. Que él dijo la primera parte bien. José, usted dijo que es un diagrama donde al cuerpo se le colocan las fuerzas. Pero falta una cosita para usted completar la definición. Cuando usted hace un diagrama de cuerpo libre, usted coloca las fuerzas
Ujú. Pero, ¿cómo así que usted coloca la fuerza? José, Mm, Las fuerzas que afectan a una masa, por ejemplo la gravedad, se colocan en X, Y. Mm, y alguna fuerza externa también se puede colocar. vamos a darle chance a otra persona. Profe, Acuérdate aquí. que Yo, profe, yo Predicciones de puedo la decirlo. fuerza. Yo, profesor. Yo. Yo, Diga, diga, Hay profe. direcciones de la fuerza. diga, Yo. ¿Y a Yo, quién profe. que diga, profe? diga usted, dama, ya habló un caballero, diga usted misma. Bueno, un diagrama de cuerpo libre, lo que yo entiendo es que es una representación gráfica donde uno analiza las fuerzas que actúan sobre un cuerpo. Profe, también se ponen sus Yo, profe, yo. Se le coordenadas ponen los... y Pero aguántense, señores, Oiga lo porque... que vamos a hacer. Pónganse 0.25, la que dijo fuerza, el primero que dijo fuerza, la joven que dijo fuerza y el joven que dijo coordenada. Cada uno póngase 0.25. Si usted solo coloca la fuerza, pero no dice dónde están, ese diagrama no sirve para nada. Usted tiene que colocar las fuerzas y sus coordenadas. Porque si yo agarro y digo, ok, aquí está el peso, pero yo no digo qué coordenada es esta. Y digo, aquí está la fuerza tal, y no digo qué coordenada es. Eso no es un diagrama corporal, es un disparate. Incluso si yo la coloco aquí, en el cuerpo, como debe ser, y no digo cuál es su ubicación, eso no sirve. No sirve para calcular el torque, por ejemplo. Entonces, el diagrama de cuerpo libre de un cuerpo rígido es aquel donde usted dibuja el cuerpo y las fuerzas externas que actúan sobre este y sus coordenadas, donde van localizadas esas fuerzas. Entonces, ahora sí. Es bueno que lo tengan claro, porque a veces hacen unos diagramas de cuerpo libre incompletos. Y como están incompletos, están incorrectos. ¿Dónde tenemos? Nuestra escalera. Como su nombre lo dice, es el diagrama de cuerpo libre. Usted no dibuja pared, no dibuja piso. Usted solo dibuja el cuerpo con sus fuerzas, sus coordenadas y el nombre que usted le puso para mayor facilidad. ¿Dónde tenemos? Nuestra escalera. La primera fuerza, dijimos que la escalera es regular y uniforme. La primera fuerza que usted siempre coloca es el peso propio. Y como es regular y uniforme, el peso propio se encuentra en el centro geométrico, que coincide con su centro de gravedad. Hay un azul que escribe más oscuro, ¿no? Entonces tenemos peso propio. Y ese peso propio está colocado a L sobre 2. Ustedes están viendo esta parte aquí. ¿Se ve bien? No. Sí. No, yo no lo veo. Pues si no lo ven, vamos a hacerlo más grande mejor y tomamos una foto. Ok. Vamos a hacer algo. Vamos a hacerlo al revés. Este se ve. Sí. Ese sí. Vamos a usar el pequeño para esquematizar el ejercicio. Y el grande lo usamos de diagrama de cuerpo libre. Recuerden que tenemos una escalera,
que está apoyada en el piso y la pared, lisa la pared. La escalera tiene una longitud L. Entonces, dijimos que la escalera tiene una masa M, una longitud L y un ángulo θ, que son los datos que conocemos. Entonces, en esa escalera, lo que nosotros tenemos que encontrar, el valor, para terminar de enunciar el ejercicio, encontrar el valor, vamos a poner esto aquí mismo, encuentre, no, ahí no, porque voy a necesitar ese espacio, voy a ponerlo aquí, encuentre el valor de la fuerza normal en Y, el valor de la fuerza normal en X y el valor de la fuerza de rozamiento del suelo para que la escalera se encuentre en equilibrio. ¿Cuál debería ser el valor de la fuerza normal en Y, de la fuerza normal en X y de la fuerza de rozamiento para que la escalera se mantenga en equilibrio? 0, ¿no? ¿El valor de qué? 0. Es de la sumatoria de toda la fuerza. Sí, pero yo no le pregunté el valor de la sumatoria. Usted tiene que encontrar el valor de la fuerza para que la sumatoria sea 0. Ok. El valor de cada una de esas fuerzas. Y naturalmente, la dirección de cada una. Para que esa escalera esté en equilibrio. ¿Quién me dice cuáles son las dos condiciones? Dos condiciones para que esa escalera esté en equilibrio. Yo, Que la profe. fuerza sea Dígame, 0 y que yo, el torque la- sea 0. Permiso. La dama, dígame. Para que se encuentre en equilibrio, la sumatoria de sus fuerzas en X y en Y deben ser 0 y la sumatoria de los torques debe ser 0. Ok. Tiene medio punto. El caballero que habló también. Si en relación no a fuerzas, recuerden cuando yo lo definí. Con que la sumatoria de fuerzas sea 0 y con que la sumatoria de los torques sea 0, la escalera está en equilibrio. Pero defínamelo con relación a los movimientos que deben ser restringidos para que la escalera esté en equilibrio. El caballero que habló. Bueno, si hablamos de equilibrio estático, nos referimos a que está en reposo. Está en reposo. Ya usted tiene medio punto. Ahí. Gracias. Le voy a dar el chance de que usted se gane medio punto más. Si usted me dice cuáles son los dos movimientos, le estoy dando una oreja, que se deben restringir en cualquier cuerpo rígido. ¿Me puede repetir la pregunta que no escuché? Usted dijo que está en reposo. Naturalmente, si está en reposo, está en equilibrio estático. Recuerda cuando nosotros definimos, hicimos la diferencia entre equilibrio de partículas y equilibrio de cuerpos. En las partículas se restringía un solo movimiento. En los cuerpos rígidos se restringían dos movimientos. Le estoy dando mucha oreja. ¿Cuál es el segundo? ¿Cuáles son los dos movimientos? Bueno, en una partícula no se toma en cuenta las dimensiones, así que en una partícula sería simplemente los movimientos del plano cartesiano, mientras que en un cuerpo, ya que se tienen en cuenta las dimensiones, también está restringido el movimiento de torque, de giro. De giro. Si no me dice giro, no se gana nada, porque el torque ya se dijo ahorita. Recuerden. Profe, ¿puedo apuntar algo? Dígame. Sí, lo que pasa es que esos dos movimientos de giro se aplican uno en la horizontal y otro en la vertical.
Porque, por ejemplo, el propio peso de la regla puede ser que desde el punto más alto la mueva hacia abajo. Recuerden que ella no gira, ella gira en el plano, pero a través de un eje que sale del plano. No tiene que ver con horizontal ni con vertical. Recuerden que la sumatoria de fuerzas en X y en Y solo es traslación en X y en Y, pero el giro es alrededor del eje Z que sale del plano. Maestro, pero una pregunta. ¿El giro no sería como el momento? El giro es el momento. Ok. En este caso, el momento de torsión. Torque es lo mismo que momento de torsión. Lo que pasa es que hay diferentes tipos de momento que lo que vayan a ver los ingenieros mecánicos, los ingenieros civiles, creo que los industriales van a trabajar con otro tipo de momentos en las materias de estática, de dinámica y por allá adelante. Mientras tanto, aquí estamos trabajando con el momento de torsión, el cual tiene que ver con el giro. Recuerden, para un cuerpo rígido, para que un cuerpo rígido esté en equilibrio, debe ser necesario que no se traslade ni en X ni en Y, o sea, ni horizontal ni vertical, y que no gire alrededor del eje que sale del plano. Si tuviéramos en el plano, estamos trabajando en plano X, Y, recuerden, el que sale ahí es el eje Z. Si estuviéramos trabajando en el plano XZ, aquí abajo, ¿verdad? Si lo dibujamos así, si estuviéramos trabajando en el plano XZ, el que sale es el eje Y, el torque fue alrededor del eje Y. Si estuviéramos trabajando en el plano YZ, el que sale de ese plano es el eje X, el torque fuera en el eje X. Entonces, como nosotros trabajamos en el plano XY, el que sale es el eje Z. Por eso se gira alrededor del eje Z, pero no se coloca porque es solo a través de ese eje que se gira. Entonces, Profe, una pregunta y perdone. dígame. Usted en el enunciado dijo que la pared era lisa. ¿Por qué es importante para nosotros saber que la pared es lisa? Vamos a ver. ¿Quién le puede responder eso? No, profe, yo. Dígame. Fricción. La fricción. Yo dije primero, profe. El primero que dijo la fricción. Cuando a ti te hablan en física, ustedes lo vieron en física 1 cuando vieron fuerza de rozamiento. Póngase medio punto el que dijo la fricción. Cuando a ti te hablan de una pared lisa o de un piso liso o de cualquier superficie lisa, significa que el coeficiente de fricción es 0. No hay fricción. No se toma en cuenta. Y si no te dicen que es lisa, entonces hay una fuerza de fricción o de rozamiento. Como vamos a dibujar ahora, en el diagrama, tenemos primero, a ver si hay un negro que escriba. Okay. Tenemos aquí primero nuestro peso, que es igual a masa por gravedad. La masa es un dato. Y ese peso se encuentra en el centro geométrico, porque dijimos que aparte de que está apoyada en una pared lisa, la escalera es regular y es homogénea, por lo cual su centro de gravedad coincide con su centro geométrico. Entonces, tenemos también una fuerza normal, que es una fuerza de reacción cuando la escalera se apoya en este piso. La escalera ejerce una acción sobre el piso que, según el principio de acción y reacción, le provoca a la escalera una fuerza de reacción de la misma intensidad y de sentido contrario. La fuerza normal en Y es provocada por el piso.
hacia la escalera. Pero como dijimos que la pared es lisa, pero no dijimos que el piso es liso, entonces tenemos una fuerza de rozamiento. A veces yo le pongo FR, a veces le pongo FS. Entonces tenemos ya la fuerza normal, que es la reacción del piso hacia la escalera, y la fuerza de rozamiento de el suelo que impide que la escalera se deslice. Luego tenemos aquí otra fuerza que le vamos a llamar fuerza normal en X, que es la fuerza de reacción de la pared hacia la escalera. Cuando la escalera se apoya en la pared aquí, ejerce una acción sobre la pared y como la escalera no se cae o no sigue hacia allá, si usted le quita la pared, la escalera sigue plan y se cae. No se cae porque la pared ejerce una reacción de la misma intensidad y sentido contrario sobre la escalera. Entonces, ya tenemos nuestras fuerzas y las tenemos ubicadas. Tenemos la fuerza NY y NX que están ubicadas en este punto que vamos a llamar O. Ya ahí el diagrama está completo. Ahora, para trabajar con un diagrama de cuerpo libre y para trabajar con torques, nosotros necesitamos radios. Y para trabajar con radios necesitamos nombrar los radios o nombrar los puntos para definir los radios. Tenemos aquí un punto auxiliar que viene de proyectar esta línea, que vamos a llamar A. Tenemos aquí la mitad de la escalera que vamos a llamar B. Tenemos aquí el final de la escalera que vamos a llamar C. Y siempre al punto inicial yo le coloco el nombre de O. Tenemos otro punto auxiliar. Dígame. Una pequeñita duda. Dígame. En el punto C, en la parte superior de la escalera, ¿no Ajá. se pondría también una fuerza de rozamiento? No se pone una fuerza de rozamiento porque dijimos que la pared es lisa. Vale, vale, sí, se me pasó. Si no decimos que la pared es lisa, entonces sí colocamos una fuerza de rozamiento. Entonces, ya tenemos nuestro diagrama de cuerpo libre. Entonces procedemos a plantear las condiciones de equilibrio. Nuestra primera condición de equilibrio, como lo dijeron ahorita, es que la suma de las fuerzas sea cero. Recuerden, si no están viendo, no tienen que esperar que yo le pregunte si ven. Si la letra tan chiquita, cualquier cosa, si hay un asunto con la luz, si hay que acercar la computadora, que hoy la tengo un poquito más lejos, si no ven, me avisan. Sí, profe, acérquela un poco. Ok. ¿Se ve mejor ahí? Sí. Sí, profe. Ok. Entonces, primera condición de equilibrio. Sumatoria de fuerzas en X igual a 0. Tenemos. ¿Qué fuerza tenemos en X? ¿Quién me dice? La fuerza normal en X y la fuerza de fricción ejercida sobre el piso sobre la escalera igual a 0. Exacto. Póngase medio Y punto. la fuerza normal es negativo. Entonces tenemos fuerza normal en X
Vamos a llamarle FS, digo, fuerza de rozamiento en X. La ponemos primero, porque normalmente uno trabaja de izquierda a derecha, menos, como dijo su compañero, la fuerza normal en X, igual a 0. Solo tenemos en X estas dos fuerzas. Fuerza de rozamiento hacia la derecha, y va hacia la derecha porque la escalera tiende a deslizarse hacia la izquierda, si se va a deslizar. Entonces, la fuerza de rozamiento es también una fuerza de reacción del piso, de sentido contrario a la fuerza que quiere hacer que la escalera se deslice. Esa escalera debe ser contrario al movimiento de deslizamiento, esa fuerza. Por eso va hacia la derecha. Y la fuerza normal en X va hacia la izquierda porque es una fuerza de reacción de la pared para impedir que la escalera se caiga. Entonces tenemos sumatoria de fuerzas en Y. Normal en la fuerza en y el peso. Normal y el peso. Hubo Normal en Y una y persona. Yo lo dije primero. La fuerza. Normal en Sigue. Y el peso de la escalera, Ok, del centro. exacto. Vamos al medio punto. Fuerza normal en Y hacia arriba menos el peso de la escalera, que lo voy a poner de una vez como conocemos la masa, como un dato. Masa por gravedad. Y bueno, aquí hacemos un despegue y decimos que la fuerza de rozamiento o de fricción del suelo es igual a la fuerza normal en X. Y aquí decimos que la fuerza normal en Y es igual a masa por gravedad. Ya encontramos una de nuestras incógnitas, la fuerza normal en Y. Entonces, luego vamos a aplicar la segunda condición de equilibrio, que es que la suma de los torques sea 0. Normalmente, yo me paso de 3 a 4 clases hablando de esto y hablando. Diagrama de cuerpo libre. Primera condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. Y luego cuando le toca un ejercicio de equilibrio, parece que no vinieron nunca. Y no lo hacen paso a paso. Y sacan un 0. Entonces, si uno repite algo en la clase, debe tener algún sentido para ustedes al momento de enfrentar cualquier ejercicio. A veces la gente no hace nada en el ejercicio porque no empieza a hacer el diagrama de cuerpo libre. Ve el ejercicio y se entiende perdido, pero ni siquiera dibuja la escalera. No se pone a analizar el sistema. Entonces, segunda condición de equilibrio. Sumatoria de torques igual a 0. ¿Dónde usted aplicaría torque ahí? ¿Y En el por qué? punto En B, la profe. orilla, En el punto B. En el punto B. ¿Y por qué? Porque tiene la más incógnita ahí. En el punto B. Punto O. No, sería en el punto En el O. centro, el profe. origen. En el punto O. El En punto el O. origen. Porque el punto B no tiene incógnita. Masa por gravedad ya Sí, lo conocemos. es verdad. Si usted aplica torque en el punto O, usted va a necesitar muchas más ecuaciones porque entonces usted va a meter estas dos incógnitas. Usted no conoce ni NY ni FR. Donde usted tiene más incógnitas en el punto O, usted no conoce la fuerza normal en Y, no conoce, bueno, ya la conoce porque despejamos, Sí, profe, me confundí. pero en el punto O ni en el punto C, usted tiene, donde único usted tiene dos incógnitas es en el punto O. Y Entonces, esta, profesor, la de la fricción, está en la primera ecuación. Dice que la fricción es igual a N normal en X. sí, pero usted no conoce la normal en X. Ajá. Entonces, como aquí tenemos dos fuerzas, sí, incluso si usted conociera la fuerza normal en Y, como ya la conoce por el despeje,
como quiera, donde lo único que usted tiene dos fuerzas es en el punto O, en los otros tiene una. Entonces, siempre el punto donde usted tiene más fuerzas incógnitas es donde usted aplica torque. Porque como ustedes saben que como en el punto que usted aplica torque el radio es 0, ya esas dos fuerzas no le van a incidir en sus ecuaciones. Entonces, recuerden que mientras mayor cantidad de incógnitas usted tiene en un sistema de ecuaciones, mayor cantidad de ecuaciones necesita. Entonces, Profe, nosotros una tenemos aquí, pregunta. espérate, nosotros tenemos aquí incógnitas, fuerza de rozamiento y fuerza normal en X. Nosotros ya encontramos la fuerza normal en Y, pero necesitamos 3 ecuaciones, porque en un principio teníamos 3 incógnitas. Ya encontramos una, pero nos quedan 2. Dígame. ¿No habría una fuerza de fricción en la parte de arriba de la escalera? Como hemos dicho ya 2 veces, pudiera Ok. haber si la pared no fuera lisa. Ok. ¿Entendió esa parte? Cuando decimos una pared lisa, usted no me puede poner la fuerza de rozamiento que iría hacia arriba si la pared no fuera lisa. Una pared lisa significa, como su nombre lo dice, que no genera fricción porque es lisa. Si usted camina sobre un piso liso, totalmente, y sus zapatos son lisos, hasta seco, usted se va a caer. Es como que, vamos a decir, si usted ha patinado en hielo, si usted va a una pista de hielo, si la temperatura está buena, la pista de hielo no está mojada, no es por eso que usted resbala. Usted resbala porque la pista de hielo se considera lisa. Incluso la fricción que usted pudiera generar con sus zapatos no logra que usted logre sostenerse en equilibrio, porque es lisa. Entonces, cuando te hablan de una superficie lisa, lo que te están diciendo en física, recuerden que las palabras en un problema de física te están dando datos. Cuando yo dije una escalera regular y homogénea apoyada sobre una pared lisa, cuando yo dije regular y homogénea, de una vez le estoy diciendo que el centro de gravedad coincide con el centro geométrico y le estoy dando la posición del punto de aplicación del peso propio de la escalera, que es en el centro. Y también al decir lisa le estoy diciendo que no hay fricción en la pared. Pero buena su pregunta, porque mucha gente se confunde y muestra tarde que la gente se confunde, que han hecho esa misma pregunta 3 veces. Pero es bueno aclararlo aquí en clase. Porque si en el examen me preguntan, profe, ¿qué significa eso que es lisa? Digo, yo no significa nada. En el examen eso no tiene ningún significado. Pero aquí me lo pueden preguntar cada vez que lo necesiten. Entonces, dijimos que aplicamos torque en el punto O para anular estas dos fuerzas, anular dos incógnitas. Entonces dijimos sumatoria de torques en el punto O. Dijimos que torque. Profesor, disculpe. Dígame. En el punto, usted está igualando la fricción cinética a la fricción estática. No. Aquí, número 1 es fricción estática, no hay fricción cinética porque el cuerpo está en reposo. Eso es número 1. Número 2, yo dije que yo le puedo llamar FR o FS. Déjenme borrar FR de ahí para que no se confundan. Yo estoy usando FS. Fuerza de rozamiento del suelo. Ok. Sí. Entonces, como les decía, nosotros sabemos que el módulo de torque es el radio por la fuerza por el seno, vamos a ponerlo Seno de teta. por el seno de teta.
Y teta es el ángulo que une los vectores torque y fuerza en sus direcciones positivas. Entonces, nosotros, asimismo, vamos a ir poniendo los torques. Nuestra primera fuerza que nos ejerce torque respecto al punto O, recuerden, primero definimos nuestros radios de giro, negativo, horario, positivo, antihorario. Si nosotros nos apoyamos aquí, esa fuerza del peso propio, ¿qué tipo de giro? Antihorario. Negativo, profe. Negativo. Negativo. Horario. Negativo. Horario. Negativo. Pongan medio punto. Lo dije yo. Negativo. No confundan antihorario con negativo. Antihorario es positivo. Aquí anti es positivo. Horario negativo. La escalera se está apoyando. Está así. El peso propio la quiere hacer girar en sentido horario. Negativo. Entonces decimos que el radio OB, ¿verdad? Por la fuerza mg, masa por gravedad. También usted puede poner W, pero vamos a poner masa por gravedad porque la masa es un dato y la gravedad es una constante. Negativo por el seno del ángulo que une el radio OB con la fuerza en su dirección positiva. A ese ángulo le vamos a llamar alfa 1. Por el seno de... Su dirección negativa, ¿no, profe? Porque va hacia abajo. No. Profesor. La dirección positiva de ese radio Ah, es ok. la derecha. Profesor, La fuerza del peso propio siempre va hacia abajo. Profesor, disculpe. Dígame. Menos 2b con la rayita arriba. ¿Qué quiere decir eso? Eso no es un 2. O, B es el radio. Esa rayita arriba, lo que significa que estamos hablando de un radio. Del radio OB. ¿Entendió? Sí. OB, radio, ¿verdad? MG, fuerza. Seno de teta, que es el ángulo. Seno de alfa 1, que es el ángulo que une el radio OB con la fuerza MG en su dirección positiva. Entonces, seguimos. La próxima fuerza que le produce torque es la fuerza que está en el punto. El componente El punto C, que va normal. antihorario, que es positivo. Una fuerza normal en X que le produce un giro Antihorario, que es positivo. que es positivo. Entonces, más la fuerza en el punto C, que es OC, por la fuerza normal en X, recuerden, radio OC, fuerza normal en X, por el seno del ángulo que se forma el radio OC con la fuerza normal en X. A este ángulo le vamos a llamar beta. El radio
OC con la fuerza normal en X en su dirección positiva. Y eso es igual a 0. Entonces, nosotros lo vamos a hacer con este método. Luego lo vamos a hacer con otro método, que es con las proyecciones, que es con que normalmente ustedes trabajan. Pero ustedes tienen que saberse esa trigonometría por si no le dan este ángulo. Entonces, ¿qué pasa? Nosotros sabemos que alfa 1, ¿verdad? Es suplementario con este ángulo que está aquí que llamaremos alfa 2. Dos ángulos que suman 180 grados se consideran suplementarios. Entonces, si dos ángulos, si alfa 1 más, vamos a hacer estos cálculos de este lado. Si alfa 1 más alfa 2 suman 180, si son suplementarios, el seno de alfa 1 es igual al seno. Baje un poco la cámara que yo no sé. Ahí se ve. Tendría que echarle un poco más a la derecha. Ok. Ahora sí. Entonces le decía, si alfa 1, ¿verdad? Y alfa 2 suman 180, entonces, si dos ángulos son suplementarios, el seno de uno es igual al seno del otro. ¿Por qué nosotros llegamos ahí? Porque también nosotros sabemos que aquí se forma un triángulo rectángulo entre el radio OB OBA, el punto auxiliar A, se forma un triángulo rectángulo. Lo cual quiere decir que aquí hay un ángulo recto y como la suma de todos los ángulos de un triángulo da 180, entonces quiere decir que teta, que es el ángulo conocido, más alfa 2 es igual a 90 grados. Y de ahí ya uno pudiera despejar el valor de alfa 2 y de ahí pudiera despejar el valor de alfa 1. O usamos otra identidad trigonométrica que dice que si alfa 2 más teta es igual a 90 grados, en los libros de física no te explican eso, solo te dicen, no te explican la matemática porque son de física, pero aquí tenemos que explicarla. Si alfa 2 más teta son complementarios, o sea que entre los dos suman 90, el seno de alfa 2 es igual al coseno de su complemento, que es teta. Entonces, como conocemos teta, podemos decir que seno de alfa 1 es igual a seno de alfa 2, que es igual a coseno de teta. Por lo cual, seno de alfa 1 también es igual a coseno de teta. Y ya tenemos cómo sustituir el seno de alfa 1 por un número conocido. Profe, sí tendría que bajar la cámara otra vez. Ahí ven. Jóvenes, ven ahí. Sí, Sí, se mejor. ve lo que usted escribió. Entonces, vuelvo y repito. Si seno de alfa 2, de alfa 1 y seno de alfa 2 suman 180, son ángulos suplementarios.
el seno de uno es igual al seno del otro. Si seno de alfa 2 y teta suman 90, son ángulos complementarios. El seno de uno es igual al coseno de su complemento. Entonces, por ley asociativa, como seno de alfa 1 es igual a seno de alfa 2, pero seno de alfa 2 es igual a coseno de teta, seno de alfa 1 es igual a coseno de teta también. Entonces, nosotros también podemos aquí, Profesor, dígame, y se aplica también que el coseno de alfa 1 es igual al seno de teta. sí, sí, porque, no. Se aplica que el coseno de alfa 2 es seno de teta. Porque alfa 2 más teta es que son complementarios. Entonces, nosotros sabemos que este ángulo que está aquí es igual a teta también, porque son ángulos alternos internos entre paralelos. Ahora hay que bajar la pizarra. Subir la cámara. Exacto. Sabemos que este ángulo que está aquí, déjeme colocar de nuevo la fuerza normal en X. Este ángulo que está aquí es igual a teta, porque son ángulos alternos internos entre paralelas. Entonces, podemos decir también que teta más beta suman 180. Entonces decimos, si teta más beta es igual a 180, vamos a colocar. Si teta más beta es igual a 180, entonces coseno, vamos a decir, seno de teta es igual a coseno, o lo ponemos al revés porque lo que tenemos aquí es seno de beta, es lo mismo. Seno Baja un poco la cámara, profe. de beta si dos ángulos son suplementarios, seno de beta es igual a seno de teta, como vimos ahorita. Entonces ya ahí tenemos cómo sustituir el seno de beta por seno de teta, que es un número conocido. Entonces, si sustituimos en la ecuación, sustituimos seno de alfa 1 igual a coseno de teta y seno de beta igual a seno de teta. En esta ecuación, entonces tendremos que la sumatoria de torques en el punto O va a ser igual a menos el radio OB por la distancia de O a B por masa por gravedad. En vez de seno de alfa 1 ponemos coseno de teta porque conocemos el ángulo teta como un dato, más la distancia de O a C, que es la distancia total de la escalera, por la fuerza normal en X, por el seno de teta. Y eso es igual a 0.
Le faltan las fechas arriba para indicar que son radios, como dijiste antes. Bueno, si usted quiere se lo pone o no se lo pone. Eso no importa. Lo importante sí que usted tenga claro cuáles son las letras. Yo. Entonces, tenemos aquí ya la ecuación con una sola incógnita. Nosotros ya desde ahí nosotros conocemos OB, que es L sobre 2, porque conocemos L, conocemos la masa, la gravedad es una incógnita, conocemos teta, conocemos OC, que es la longitud total de la escalera. No conocemos la fuerza normal en X y conocemos seno de teta. Ya de ahí pudiésemos despejar la fuerza normal en X y terminamos. Pero ese es un método que normalmente usted tiene que acordarse un poco de la trigonometría para llegar, porque usted tiene que trabajar directamente con los ángulos que unen la fuerza y el torque, la fuerza y el radio en sus direcciones positivas. Pero hay otro método donde usted puede trabajar con las proyecciones, que como ustedes probablemente han trabajado en matemática y en física 1. El radio OB tiene una componente o proyección en Y y tiene una proyección en X. Nosotros también podemos trabajar con la proyección del radio OB, que es perpendicular a la fuerza del peso propio. Y esta proyección es el radio OA. Nosotros también podemos trabajar con el radio OD, que es la proyección del radio OC en Y, que es perpendicular a la fuerza normal en X. ¿Se ve ahí arriba? No. Tiene que subirlo. No. Ah, pero ustedes me ven hablando de eso y no protestan. Yo entiendo que se ve yo porque mire la pantalla ahora. Entonces, como les decía, el primer método es este. Trabajamos con el ángulo que une el radio con la fuerza en la dirección positiva. Aquí es alfa 1 y aquí es beta. Y con las identidades trigonométricas llegamos a poner todo en función del ángulo teta, que es el que conocemos, de que está aquí abajo. Si a usted le dan el ángulo teta desde un principio, hay una forma más corta o más fácil de trabajar, que es trabajando con la proyección de esos radios, tanto en X como en Y, que es perpendicular a la fuerza a la fuerza que le esté ejerciendo el torque. Entonces, por ejemplo, para calcular el torque que ejerce la fuerza del peso propio, nosotros también podemos usar el radio OA, que es la proyección en X del radio OB. Si ustedes se dan cuenta, OB es la hipotenusa y OA y AB son catetos. Entonces, también en el radio OC, OC es la hipotenusa. Cuando estamos hablando del triángulo ODC, OC es la hipotenusa y CD y OD son catetos. El cateto o la proyección en Y del radio OC o de la hipotenusa es el radio que es perpendicular a la fuerza normal en X y también se puede usar para aplicar el torque, para calcular los torques. Entonces, vamos a hacer ese otro método que es el que normalmente usted más va a usar. Porque normalmente usted va a tener este ángulo o va a tener el ángulo con la vertical. Pero si no lo tiene, tendrá que usar los ángulos
de cada radio con cada fuerza. Sin embargo, al tenerlo, usted pone todo de una vez en función de un solo. Continuamos ahí y decimos, Y vamos a terminar este ejercicio, ¿verdad? sí, claro. Ok. Este ejercicio lo vamos a terminar con el otro método. Aquí para terminarlo es un despeje. Si usted quiere, yo se lo hago. La fuerza normal en X va a ser igual. Si está escribiendo abajo, no se ve. Ese despeje lo hacemos paso a paso. Lo voy a hacer, le voy a tomar una foto y voy a borrar para seguir con el otro método. Pero ok, lo voy a hacer rápido. Atiendan. Nosotros pasamos a la derecha la parte de OB, porque estamos buscando despejar NX, y decimos NX, bueno, OC por NX por seno de teta es igual a OB por MG coseno de teta, ¿verdad? De ahí despejamos NX y decimos que NX es igual a OB sobre OC por, Profe, baje un poco la cámara de nuevo, por favor. decimos que la fuerza normal en X es OB sobre OC por masa por gravedad por coseno de teta sobre seno de teta. Pero coseno sobre seno es cotangente. Por lo cual decimos que, y recuerden que OB es L sobre 2 y OC es L. Entonces sustituimos todo eso y nos queda que L sobre 2 sobre L, ¿verdad? Por masa por gravedad por cotangente de teta. Cancelamos L y L y la fuerza normal en X finalmente va a ser igual a M masa por gravedad sobre 2 por cotangente de teta. Le voy a tomar una foto y lo voy a hacer con el otro método. Llegaremos a la misma conclusión, pero con otros pasos. Entonces, ya tratamos con este método, ¿verdad? Nosotros vamos a partir bueno, no dimos borrar todo eso, pero lo escribimos de nuevo. Nosotros tenemos que al final quedamos con la ecuación que decíamos que en función de teta, ¿verdad? Esto que está aquí, en función de teta, nos dio que sumatoria de torques en U es igual. ¿Se ve bien ahí? Sí, se ve bien. Menos OB por MG por coseno de teta ¿verdad? Más OC por la fuerza normal en X por el seno de teta.
Con eso quedamos. Ahora, nosotros sabemos que coseno de teta, vamos a levantar un poquito la pantalla para que eso se entienda bien. Coseno de teta es igual si nos centramos en el triángulo OAB, coseno de teta es igual a cateto adyacente OA sobre hipotenusa OB, ¿verdad? Coseno de teta es igual a cateto adyacente OA sobre hipotenusa OB. En eso estamos claros. También sabemos que seno de teta es igual a cateto opuesto, si estamos hablando del triángulo ODC, cateto opuesto OD sobre hipotenusa OC. Cateto opuesto sobre hipotenusa. Si nosotros sustituimos eso en nuestra ecuación, Profesor, ¿puede bajar un poquito la cámara para ver lo último que usted ha escrito? Ahí está, muchas gracias. si nosotros sustituimos esto en esta ecuación, nos va a quedar que sumatoria de torques en O va a ser igual a menos OB MG por OA, que es el coseno de teta, OA sobre OB. Y de este lado también sustituimos y decimos que OC por NX por seno de teta es OD sobre OC. De ahí, y decimos que eso es igual a 0. Cancelamos OC con OC, cancelamos OB con OB, y nuestra ecuación nos queda así. Sumatoria de torques en O igual a menos OA por masa por gravedad más OD por la fuerza normal en X. Profe, tiene que bajar la cámara un poquito. Parece que acerqué demasiado. Si se ve bien, no importa. Pero parece que al acercarla tanto hay que estar bajando mucho. Pero si ustedes van siguiendo el hilo, no importa. Entonces, ¿qué nosotros tenemos aquí ahora? Nosotros la ecuación que teníamos resuelta, a propósito, la complicamos para usar las proyecciones. Entonces, nosotros tenemos que ya podemos borrar esta partecita de aquí. Falta igualarlo a 0 la parte de abajo. Dígame. La parte de abajo de la ecuación que falta igualarla a 0 para despejar en el... Ciertamente, eso es un error. Póngase un punto. Gracias. Aquí, ahora, vamos a recordar las proyecciones. Nosotros sabemos que OB es igual a L sobre 2, que es donde se aplica el peso propio, el punto de aplicación del peso propio, y que OC es igual a L. Ese es un dato.
Entonces, nosotros sabemos que, como dijimos ahorita, el coseno de teta es OA sobre OB. Pero aquí lo vamos a sustituir por sus valores. Coseno de teta es igual a OA sobre OB, que es L sobre 2. Si despejamos OA, decimos que OA es igual a L sobre 2 coseno de teta. Pero L sobre 2 coseno de teta, que es OA, es la proyección en X del radio. Ahora estoy hablando arriba. Profesor, Dígame. usted dice que OA es igual a L sobre 2 por coseno de teta. Sí. OA es el cateto adyacente. Recuerda, coseno de teta es cateto adyacente OA sobre hipotenusa OB. Pero OB es L sobre 2. O sea que coseno de teta es igual a OA dividido entre L sobre 2. Entonces, cuando tú despejas aquí abajo, OA te va a dar, pasando a multiplicar, este L sobre 2. OA es L sobre 2, coseno de teta. ¿Está claro? Ahí. Es que me surge la duda porque como el dedo está dividiendo, debería pasar multiplicando. No, lo que está dividiendo es L sobre 2, completo. Este término completo es lo que pasa multiplicando. Ah, ok, está bien. Entonces, luego, nosotros sabemos que seno de teta es igual a O de cateto opuesto. Estamos hablando ahora del triángulo ODC, cateto opuesto sobre hipotenusa, OC. ¿Pero quién es OC? OC es L. Entonces, decimos que, y ahí vamos a bajar de nuevo. Se ve aquí. Voy a bajarlo un poquito más. Decimos que seno de teta es igual a cateto opuesto, OD, sobre hipotenusa OC, pero OC es igual a L. Dijimos aquí que OC es igual a L. ¿De dónde? OD va a ser igual a L seno de teta. Entonces, sustituimos. Vamos a ver si estamos entendiendo. ¿Quién me dice por qué que estamos usando OA y OD ahora? Yo, profe, Dígame. porque son las componentes que quedan paralelas a las fuerzas, a la dirección positiva de las fuerzas. No. Porque Estamos son los usando- catetos. Cateto opuesto y cateto adyacente. Porque está Recuerda. trabajando con el triángulo, ¿Por qué? porque está trabajando con el triángulo que se forma O, B, D. No. ¿Qué fuerza No, estamos usando? Eso tiene una sola respuesta. No vamos a seguir adivinando para que no se confundan. Miren, ¿Qué estamos usando, profe? OA y qué más. estamos usando OA como radios y OD, porque son perpendiculares a las fuerzas que hacen producir el torque. Las fuerzas del peso propio, W, y la fuerza normal en X. Todavía estamos aplicando torque en el punto O. Este radio OD, que dijimos que va a ser igual a L por el seno de teta, al momento de despejar, recuerden que este ángulo teta está aquí.
¿A qué es igual el seno de teta? A cateto opuesto en el triángulo OCD. A cateto opuesto a este ángulo, teta, OD, el cateto opuesto, sobre hipotenusa OC. No se confundan, tenemos dos triángulos. Uno es ODC y otro es OBA. ¿Por qué tenemos dos triángulos? Porque tenemos una fuerza en el punto C y tenemos otra fuerza en el punto B. Y para cada fuerza tenemos que calcular el radio que es perpendicular a esa fuerza. El radio que es perpendicular a la fuerza que está en el punto B es OA, que es L sobre 2 por el coseno de teta. El radio que está perpendicular a la fuerza normal en X es OD, que es igual a L por el seno de teta. Ya. Profe, Luego ustedes, como van a tener esta clase grabada, le dan para atrás y para adelante un par de veces. Dígame. pero entonces, si conocemos después un cateto y el ángulo, podemos determinar la otra información que nos faltaría para conocer la fuerza. Para ese parte del objetivo. Por ejemplo, cuando terminemos, vamos a conocer cuánto es el cateto OA y vamos a conocer el ángulo. Ya lo conocemos. El cateto OA es L sobre 2, que la conocemos, por el coseno de teta. Ahora nosotros vamos a sustituir OA y OD. OD es L seno de teta. Ok. Ese es el objetivo. Entonces, tenemos que sumatoria de torques en O va a ser igual a OA, pero OA dijimos que es L sobre 2 coseno de teta por la masa por gravedad. Más OD, que dijimos que es L por el seno de teta, ¿verdad? Por la fuerza normal en X igual a 0. Yo voy a tomar una foto. Voy a borrar esto de aquí arriba y ya solo tenemos las otras fotos. Para no Maestro, una trabajar. pregunta. Dígame. Usted nos comentaba que esa es la segunda manera en la que uno puede resolver Y ese la más ejercicio. general. Sí. Ok, pero por ejemplo, para llegar a que era coseno de teta y seno de teta, usted hizo otro análisis, entonces, ¿estaríamos haciendo los dos o eso es algo general ya? No, este es el más general. Nosotros usamos Pero para eso tendría que el otro saber, análisis. conocer los valores coseno de teta y seno de teta. Dígame. O sea, yo digo que para hacer ese procedimiento tendrían que darnos el valor de coseno de teta y Claro. seno de teta. Para usar este último procedimiento, tienen que saber el valor de teta. Por eso lo usé. Pero puede haber un ejercicio donde usted no tenga esto. Entonces ya tiene que trabajar con esto. No estoy viendo lo que usted está señalando. Ah, ok. Que usted dice que cuando no conozca. En un ejercicio no te dan este ángulo y te dan ese. Ok. Este que está aquí. ¿Tú me entiendes? O te dan este de aquí afuera. Tú tienes que saber cómo tú puedes llegar incluso a este, que es el más general, o trabaja con ese. En un ejercicio te puedo decir el ángulo que forma la escalera con la fuerza del peso propio o con la vertical es alfa 1 igual a 60. Y de ahí tú tienes que trabajar con las otras identidades. Alfa 2 sería 180 menos normalmente 60. Pudiera ser, exacto. Pero normalmente, o tú tienes este que está aquí, que es el ángulo con la vertical o con la horizontal. Casi siempre tú conoces uno de estos dos. O en caso de la vida real, lo puedes medir más fácil que medir este de aquí. Por eso, normalmente se trabaja con esas proyecciones, proyección en X, proyección en Y.
Ustedes la conocen también como componente en X y componente en Y. Conociendo Ok. este ángulo, teta. Pero bueno que ustedes conozcan los dos métodos para que sepan por dónde caminar dependiendo del escenario que tengan. Entonces, vamos a borrar esto para no escribir tan bajito. Profe, usted le tiró foto. Sí, le tiré foto. Yo les tiré foto y ustedes lo tienen grabado. Claro, yo siempre les digo a los estudiantes, yo estudié aquí en INTE. Naturalmente no habían clases virtuales. Yo no creo que con la carga académica y el ritmo de la universidad usted tenga tiempo de ver todas las grabaciones. La grabación es un asunto de consulta. Incluso, si usted la guarda, póngale un nombre de qué se habló en la clase, porque usted no va a tener tiempo de ver todas las grabaciones y atender a las otras materias, a menos que usted todo lo lleve esta. Esa es otra cosa. Entonces, continuando, tenemos nuestra ecuación que quedó sumatoria de torques en O igual a menos L sobre 2 por masa por gravedad por coseno de teta Más L, más L. seno de teta por No, normal. vamos a poner la fuerza normal en X y después el seno de teta, porque se ve más claro así. L por NX seno de teta. Volvemos a lo mismo. La única incógnita aquí es la fuerza normal en X. La despejamos de la misma manera. Decimos que L por NX, fuerza normal en X, por el seno de teta, va a ser igual a L sobre 2 por masa por gravedad coseno de teta. Entonces, de aquí despejamos y decimos que la fuerza normal en X es igual a L sobre 2 por masa por gravedad por coseno de teta dividido entre L seno de teta. Cancelamos esta L con esta L. Coseno sobre seno es cotangente. Y nos va a quedar que esto es igual a masa por gravedad sobre 2 por cotangente de teta. Lo mismo que llevamos ahorita. Por los dos lugares se va a llegar al mismo resultado. ¿Alguna pregunta? Todo claro, profe. Pues, este ejercicio se lo encuentran complicado. Está un poquito fuerte, sí, profesor. Está complejo. Pues estudienlo, Que repasarlo. que Me repasen. olvidé. Profe, tírale Ahora foto. lo vamos a complicar un poquito más. Vamos a poner un poco más real. Quizá no nos dé tiempo a terminarlo, pero como al principio perdimos 18 minutos, hay que Recuerda recuperarlo. tirarle foto, profesor. Dígame. Recuerda tirarle foto. Sí, le tiré foto. Ya. A esta escalera, una escalera, usted no la coloca para mirarlo, usted la coloca para subirse. Entonces le vamos a colocar un bombero ahí arriba, un pintor de la gente que sube mucha escalera. Eso le agregaría entonces otra fuerza, profesor. Sería el peso Vamos a ver, primero. vamos a cambiar las condiciones ahora.
El planteamiento ahora será el siguiente. Una escalera uniforme, ¿verdad? De longitud L, masa M, y donde se encuentra un caballero subiéndose aquí a la escalera, que se encuentra a la 3/4 parte de L. Entonces, encuentre igual la fuerza normal en Y, la fuerza normal en X, encuentre la fuerza de fricción del suelo y encuentre la fuerza de fricción de la pared. Como datos tenemos la masa de la escalera, la masa del hombre, y tenemos también el coeficiente de fricción estática de la pared. Pero aquí, de una vez, nosotros vamos a trabajar directamente con las proyecciones, que es como generalmente se abordan estos ejercicios, sobre todo cuando usted tiene el ángulo que forma la escalera con la horizontal o con el piso, o el ángulo que forma la escalera con la vertical. Entonces, tenemos un elemento aquí que es el bombero que va subiendo aquí. Tenemos nuestro bombero. Que va subiendo y que se encuentra a 3/4 de L. El centro de gravedad de él está a 3/4 de L. También sabemos que aquí está L sobre 2 y L sobre 2. Profe, que el centro de gravedad se desplaza. No, le estoy diciendo que el bombero está a 3/4 de L. Ok, sí. Y el centro de gravedad se desplazara. O sea, si yo se lo pusiera con el bombero en movimiento, usted no sabe dónde va a calcular el torque. Pues yo le pudiera decir, calcule la fuerza normal en X y en Y y la fuerza de fricción con la pared y el piso cuando el bombero se encuentra a 1/4 de L, a la mitad de L, a 3/4 de L. Esas fuerzas van a variar para que tenga equilibrio. Pero solo vamos a trabajarlo a 3/4 de L. Entonces,
Aquí el planteamiento es el siguiente. Una escalera regular y uniforme apoyada sobre la pared y el piso. Se encuentra inclinada con un ángulo θ con relación a la horizontal y por la cual la escalera de masa M va subiendo un bombero de masa que le ponemos MH y ME en la masa de la escalera. Calcule la fuerza normal en Y, la fuerza normal en X, la fuerza de fricción del piso y la fuerza de fricción de la pared, para que esta escalera se mantenga en equilibrio. Como ustedes verán, aquí no dije que es lisa la pared, sino dije pared y ya. Además de que como dato le estamos dando el coeficiente de fricción de la pared. Entonces, nuestro diagrama de cuerpo libre va a tener nuestra fuerza normal en Y igual que ahorita. Nuestra fuerza de fricción FS1 va a tener el peso propio de la escalera igual a la masa de la escalera por gravedad, va a tener el peso propio del hombre igual a masa del hombre por gravedad. Va a tener también nuestra fuerza normal en X y va a tener hacia arriba nuestra fuerza de fricción de la pared. Entonces, dejamos los mismos O, B, C. Profe, Dígame. pero la fricción de la pared no podemos de una vez sustituirla diciendo que el peso por el coeficiente. El peso no. El Normal. coeficiente Era normal. por la normal en X. Sí. Ah, sí, sí. Entonces, decimos, primera condición de equilibrio. ¿Quién me dice cuáles son las fuerzas en X? Fuerza normal en Yo. X, fuerza de fricción en X. La de fuerza normal en X es negativa y la fuerza de fricción en X es positiva. Igual que ahorita. Y la sumatoria de eso es igual a 0. De fricción en X o fuerza del suelo menos fuerza normal en X es igual a 0. Y en Y, ¿quién me dice que no sea él? La La fuerza normal en normal. Y, Normal en fuerza Y. del bombero, el peso la del peso, hombre, el el peso de la el peso cadera, del hombre. la la fricción Ok. en C. Wow. La Wow. fuerza normal en Y menos el peso más la fricción en C. No, Fricción de la otro pared. que me lo diga. Yo, profe, por favor. Dígame. Sería la fuerza normal en Y. Menos, dígalo así como lo dijo él. Ah, ok. Sería la fuerza normal en Y menos el peso de la escalera menos el peso del bombero más la fricción en Y que está ahí. No lo veo ese. Eso, la fricción de la pared. O la fricción en Y, como usted lo quiera llamar. Póngase medio punto. Profe, Fuerza normal en Y. no hay punto para el que dijo él en X. ¿Eh? No hay punto para el que dijo X. Ah, no lo puse. Sí, póngaselo. Fuerza normal en Y. Menos peso de la escalera. Menos peso del hombre o del bombero. Más
fuerza de fricción de la pared o fuerza de fricción en Y. Yo le puse FSP y a FS1 a la del suelo. Ahora, como nos dan el coeficiente de fricción de la pared, podemos sustituir y decir que, o podemos escribir otra ecuación para tener una tercera. Fuerza de fricción de la pared es igual al coeficiente de fricción de la pared por la fuerza normal en X. Y tenemos otra ecuación. Ahora, nuestra segunda condición de equilibrio. Segunda condición de equilibrio. Decimos Sumatoria de torque igual a 0. sumatoria de torques igual. Lo hacemos, usted lo puede hacer tanto aquí como allá arriba, porque en los dos lados tiene dos incógnitas. Pero yo lo voy a hacer abajo. Sumatoria de torques en O igual a 0. ¿Verdad? Igual que ahorita, nosotros vamos a trabajar ahora directo con las proyecciones, no vamos a buscar alfa 1 ni alfa 2 ni nada de eso. Vamos primero a hacer varios triángulos. Si usted sabe que cada fuerza le va a producir un torque, usted empieza a agregar puntos. Ya nosotros teníamos aquí el punto D, ¿verdad? Que lo teníamos como auxiliar. Entonces, aquí podemos agregar un punto que podemos llamar E, donde está el bombero. Y proyectamos para tener otro triángulo aquí. Ese sería el A, ahí, punto A. No, el punto A va a ser este de aquí, el mismo que teníamos ahorita. El de peso con peso de la escalera. Exacto. El del peso de la escalera es el punto A. ¿Me van siguiendo? OBA. Ahora, El otro de- punto. Puede ser F, el del peso del bombero. No me gusta usar la F cuando estoy hablando de fuerzas, Oh, entonces G. para que no se confunda. Pero le voy a poner E aquí. Entonces, E y le voy a poner G aquí abajo. El triángulo que tiene que ver con el bombero es OEG. Para mejor identificarlo, vamos a usar otro color. Está un poco fuerte ese diagrama. Es un diagrama que no es difícil, es sencillo. Pero ustedes van a tener una práctica donde van a tener diagramas más complicados de ahí. Que si lo hacen y no la copian, no tendrán problemas en las evaluaciones. Pero si la copian, es casi seguro que van a tener muchos problemas. Porque, primero, si usted es una persona con un cerebro muy privilegiado, y su cerebro es privilegiado, usted no necesita hacer el diagrama del cuerpo libre para hacer el ejercicio bien. Pero no importa que su cerebro sea privilegiado, si su cerebro es privilegiado, usted, como quiera, pierde la mitad de los puntos en un ejercicio de equilibrio. Si tiene todo lo otro bien. Pero mayormente, cuando la gente tiene el diagrama mal, tiene casi todo lo otro mal. O sea que sus diagramas de cuerpo libres son importantes aprendérselo. Por eso trabajamos mucho con eso.
No tiene nada de complicado si usted lo va haciendo paso a paso. Primero usted identifica las fuerzas de reacción, que son la del piso hacia la escalera, las fuerzas normales, y la de la pared hacia la escalera. La fuerza de reacción de rozamiento, que impide que la escalera se deslice hacia acá, y la que impide que la escalera se deslice hacia abajo es la fuerza de fricción de la pared. Luego tenemos la fuerza del peso propio de la escalera y la fuerza del peso propio del hombre. Eso no es complicado. Entonces, primero usted coloca las fuerzas y luego se preocupa por los triángulos y la coordenada. Porque cuando usted coloca las fuerzas, usted dice, ¿para qué las coloqué? Para calcular los torques que esa fuerza le van a hacer a mi punto de apoyo. ¿Y cómo vamos a calcular los torques? Vamos a usar desde un principio la proyección del radio, por ejemplo, en el torque que le produce el peso propio de la escalera, la proyección del radio OB, que es perpendicular a la fuerza del peso propio. Y esa proyección es OA. En el caso del hombre, vamos a usar la proyección del radio OE, que es perpendicular a la fuerza del peso propio del hombre, que no es más que OG, perpendicular al peso propio. En el caso de las fuerzas normal, la fuerza de fricción de la pared, vamos a usar la proyección del radio OC, que es perpendicular a esa fuerza normal. ¿Y cuál es esa? DC. Es perpendicular a esa fuerza. Y también la proyección del radio OC, que es perpendicular a la fuerza normal en X, es el radio OD. Por hoy, como son las 10, lo vamos a dejar ahí y en la próxima clase terminamos este ejercicio. Ya ustedes tienen herramientas para ir haciendo su práctica. Creo que ya está marcado, ¿verdad? Sí. Para el profe. sábado, si no me equivoco. Entonces, vayan trabajando. Yo voy a hacer un ejercicio de la práctica en la próxima clase. Ejercicio importante para que quede bien clarito. ¿Alguna pregunta sobre esto o sobre cualquier otra cosa? Todo claro por mí. Si no tienen preguntas, nos vemos, si Dios quiere. Ok, buenas noches. Buenas noches. Pase buenas noches, profe. Profesor. Buenas